Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 15 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. El conflicto en torno a los libros de texto de la SEP ha tomado un matiz bastante perverso por parte de la 4T. Desde el presidente hasta sus corcholatas, pasando por gobernadores y ahora hasta diputados, pretenden hacer creer que los amparos contra su distribución atentan contra la educación pública. Y la realidad es completamente al revés. En sus ataques contra el ministro Luis María Aguilar, Andrés Manuel López Obrador omite el tema central del debate. Los libros de texto no tienen la calidad mínima para estar en las aulas. Y esto deriva no del capricho del Poder Judicial, sino de la desdicha de la política educativa. No hay un plan de estudios sólido y mucho menos se ha capacitado al magisterio para aplicar la llamada nueva escuela mexicana. En ese sentido, resulta un tanto demagógica la idea de los diputados de Morena, de salir ellos a repartir los libros en las escuelas si los gobiernos estatales no lo hacen. El problema no es cómo llevar los libros a las escuelas. El problema de fondo es qué tipo de educación se quiere impartir en las escuelas. Entender eso es más fácil que la tabla del 1. Por cierto, mención aparte merece la diputada morenista Adela Ramos Juárez, quien no solo se opuso abiertamente a la distribución de los libros, sino que pidió transparentar su proceso de elaboración y denunció la postura irreflexiva de las autoridades. Como decía el profesor Albus Dumbledore, maestro de magia de Harry Potter, se requiere mucho valor para enfrentar a tus enemigos, pero aún más para encarar a tus amigos. Respeto a las convicciones de la legisladora. ¡Uf! ¡Qué alivio! Luego de que en las playas de Tamaulipas se registró la llegada de residuos de chapopote, no habrá necesidad de declarar emergencia ambiental. ¿Y quién lo determinó? Pues técnicos de Pemex, la misma empresa que tuvo un mega derrame petrolero en Campeche y que es el responsable de que el chapopote se esté regando por todo el Golfo de México. Seguramente la gente tamaulipeca se ha de sentir muy feliz de que el gobierno de Américo Villarreal le confíe la vigilancia de los daños causados por Pemex a Pemex. Allá en Argentina, ganó las elecciones primarias Javier Milei, un esperpento populista de ultraderecha que admira a Donald Trump y que propone desaparecer el Banco Central, convertir al dólar en la moneda oficial, permitir la venta de órganos, cobrar por las consultas médicas en los hospitales públicos, limitar las libertades de la gente, desaparecer el Ministerio de Educación y hasta abrir la venta de armas en todo el país. Cualquiera pensaría que con tales ocurrencias no tendría la menor oportunidad, pero en este momento los expertos dicen que va derechito a la presidencia argentina. La desesperación de los argentinos les está llevando por un camino que se parece mucho al que recorrió en México, con otros postulados, pero con los mismos resultados. Aguas. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Hasta en Morena rechazan los libros de texto gratuito. Nos cuentan que hasta en Morena hay quienes rechazan los libros de texto gratuitos. Este lunes, la diputada guinda Adela Ramos Juárez exigió al gobierno federal frenar la distribución de los libros, además de una auditoría en torno al proceso de elaboración y la comparecencia de Max Arriaga. La legisladora dijo que como maestra de educación pública se vio en la necesidad de manifestar su inconformidad.
¿Será que doña Adela fue la primer valiente y comenzarán a salir otros morenistas para pronunciarse en contra? ¿Cuántos en su bancada pensarán igual y se atreverán como ella a decirlo? Corcholatas, llegó la hora de las encuestas. El próximo jueves vendrá una fecha clave para Morena y sus corcholatas, pues la Comisión Nacional de Encuestas, en presencia de Mario Delgado y del presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, llevarán a cabo el sorteo de las 4 casas encuestadoras que estarán encargadas de hacer las encuestas espejo a las que internamente llevará a cabo el propio partido. ¿No recuerdan que los aspirantes presidenciales entregaron 2 propuestas de casas encuestadoras al partido, menos Gerardo Fernández Noroña? Y de estas se elegirán 4. Nos cuentan que la encuesta principal será la que mande a hacer la Comisión Nacional de Elecciones entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. También nos adelantan que las corcholatas y sus representantes no conocerán cuáles serán las 5 encuestadoras que llevarán a cabo los sondeos para evitar presiones y tampoco conocerán la muestra para evitar operaciones políticas en las zonas. Nos hacen ver que el proceso deberá ser pulcro, en exceso para evitar reclamaciones posteriores. Profeco contra influencers. Nos detallan que ayer se hizo público que Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, alista la publicación de un acuerdo para regular la promoción engañosa de productos o servicios que en muchas ocasiones realizan algunos de los llamados influencers. Sin embargo, nos detallan que ayer por la mañana, al consultar la liga electrónica del sitio web de Profeco sobre la guía de publicidad para influencers, solo aparecía la imagen de un meme de Bugs Bunny, la cual más tarde fue retirada, y en su lugar apareció la leyenda: estamos trabajando en el sitio. Entonces, ya no se sabe si la Profeco tiene o no lista esta regulación. Legisladores entre cumplir con su trabajo y hacer campaña. Nos aseguran que en los próximos días se reunirán los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores para dar continuidad a los trabajos para desahogar los dictámenes pendientes en ambos órganos del Congreso. Nos recuerdan que fue un compromiso asumido por el diputado panista Santiago Krill y el senador morenista Alejandro Armentamier. Y aunque el panista ya no acudirá a la cita, aseguran que se mantiene la decisión de sostener el encuentro. Sin embargo, nos dicen que, aunque es urgente que haya acuerdos para superar el enorme rezago legislativo y que data de al menos 2 legislaturas, el clima electoral y el hecho de que varios legisladores están metidos de lleno en campañas, hacen ver muy complicado que estos temas avancen. Ya se verá entonces qué es más importante para los legisladores, la necesidad del pueblo o las suyas. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Urgen ciberseguridad. Las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad realizaron el foro Ciberseguridad para una ciudad innovadora y de derechos, a efecto de analizar y legislar sobre las implicaciones del uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet. Al respecto, el director general de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Juan Luis Díaz de León, consideró necesario ampliar el término de ciberseguridad para que no se refiera únicamente al cuidado de las personas, sino que se aseguren aspectos de la cibernética, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Puso como ejemplo el caso del C5, que es reactivo y que hay muchas tecnologías que podrían hacerlo proactiva. Tomar previsiones. Desde este lunes y hasta el 29 de septiembre de este año, en el Puente de los Poetas en Santa Fe,
se llevarán a cabo obras de mantenimiento, por lo que registrará cierre. La Secretaría de Obras informó que por trabajos de reparación de juntas de calzada en el puente vehicular, Los Poetas, se realizará reducción de carriles a partir de la noche del lunes 14 de agosto. Por ello, la dependencia agradeció la comprensión de las y los ciudadanos y sugirió utilizar vías alternas. Las obras consistirán específicamente en reparar las juntas de calzada del puente vehicular, el retiro de la ménsula metálica y se colocará una nueva junta de calzada, realizando el torque y su sellado. Roban cable y dejan a Iztapalapa sin luz. Una colonia de la alcaldía de Iztapalapa se quedó sin luz, luego de que le fueron robados poco más de 40 metros de cable de energía eléctrica. De acuerdo a reportes, el robo se había producido principalmente en la calle Estrella de la citada demarcación. De inmediato los vecinos reportaron que se quedaron sin energía eléctrica desde muy temprana hora. Al punto arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad para reponer el cable robado, mientras que se espera dar con los responsables. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Tras combate a tala ilegal, ahora a regularizar madererías. Nos dicen que la diputada local de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que el gobierno de la Ciudad de México y el Congreso capitalino brindan atención a los establecimientos mercantiles dedicados a la comercialización de madera o la elaboración de muebles, con la finalidad de que puedan regularizar su situación legal para que no sean clausurados o suspendidos por el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA. Doña Xóchitl, nos cuentan, explicó que los dueños de las madererías, así como aquellos que fabrican muebles, están preocupados porque recientemente el INVEA ha colocado sellos de clausura o suspensión de actividades en varios de sus negocios. Todo esto nos detallan por los recientes operativos contra la tala de árboles que se realizan, pero la legisladora les aclaró a los madereros que estas suspensiones han sido porque les falta algún permiso, por lo que deben regularizarse. También genera recursos la FGJ. Le platicamos que en un reporte financiero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, se muestra que la institución autónoma genera recursos. Si bien no son nada comparables con su presupuesto de más de 7,000 millones de pesos anuales, pero la autorización desde espacios para expendios de café hasta la venta de bases de licitaciones, así como el pago de derechos sobre todo por fotocopias, le han generado en los primeros 6 meses del año casi 53 millones de pesos. Eso sí, la cantidad principal se genera por rendimientos financieros y no por las copias, una suma nada despreciable. ¿Y los ediles donde hay autodefensas en Edomex? A una semana de que grupos de transportistas conformaron las llamadas autodefensas, sobre todo en el oriente del Estado de México, para hacer frente a las extorsiones y quema de unidades, le platicamos de algunas reacciones que han tenido los alcaldes, como del morenista de Valle de Chalco, Armando García, quien advirtió que la proliferación de estos grupos podría generar la ley del oeste, por lo que dijo que reforzarán los operativos contra la inseguridad porque el tema le toca a los gobiernos, mientras que la edil de Chicoloapan, Nancy Gómez, de Morena, afirmó estar en contra de la ley del talión y dijo que si bien las herramientas son insuficientes, se debe apostar por la aplicación de la legislación. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que después de la renuncia de Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados para competir por la postulación presidencial del Frente Amplio por México, la también legisladora panista Noemí Berenice Luna asumió
la responsabilidad a la cabeza de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, la cual por primera vez en la historia quedó integrada solo por mujeres. La mala es que dicha alineación tendrá una duración de apenas 17 días, desde hoy hasta el 31 de agosto, pues el 1 de septiembre será renovado dicho órgano de gobierno. Trascendió que en la penúltima semana del proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard ha puesto sus fichas en el Valle de México. Y ayer desde Iztapalapa presentó el plan para ganar más, acompañado del Premio Nobel de Economía 2003 Robert F. Engel, mientras que este miércoles encabezará actos en la capital del país y en territorio mexiquense. El ex titular de Relaciones Exteriores tiene la intención de sumar simpatizantes en ambas entidades, de cara a las encuestas que definirán en los hechos al abanderado Guinda. Trascendió que en el contexto de su reunión con la comunidad artística y cultural, Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta de preguntar en la boleta ¿quién te gustaría que sea el candidato o candidata presidencial? Para la consulta que definirá el candidato en 2024 de Morena y no de Marcelo Ebrard. También adelantó que no estará presente el jueves durante la insaculación de las casas encuestadoras, pues se irá de gira por Puebla, pero enviará a un representante. Trascendió que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que no se dobla ante los partidos ni políticos y confirmó que sí va a competir para ser la próxima jefa de gobierno. Ahora sí van a tener una de a de veras, que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto. Lanzó ante cientos de habitantes a los que presentó algunas acciones que prevé en materia de salud y educación. Pero como la insidia no tiene días de descanso, no faltaron los que se preguntaron ¿qué pasará si ella va por la oposición y el candidato de Morena es Ricardo Monreal? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Ratifican llamado de atención. A pesar de la carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa, este decidió conceder la suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez para que el Ejecutivo deje de hacer declaraciones con malicia en contra del aspirante presidencial del Frente Amplio por México, de acuerdo a lo expresado en varias conferencias mañaneras. Más vale solos. Nos hacen saber que Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, insiste en que él no será candidato a la presidencia de la República porque es tiempo de las nuevas generaciones, con nombres como Samuel García o Luis Donaldo Colosio. Además, está cierto de que el Partido Naranja irá solo en los comicios de 2024. Mendoza, confirmado para Benito Juárez. Ya hay gallo panista para Benito Juárez. Se trata de Luis Mendoza, diputado federal, quien recibió parabienes del alcalde Santiago Taboada, el coordinador de los diputados del PAN Jorge Romero, de Kenia López, vicecoordinadora en el Senado, y las diputadas Mariana Gómez y Ana Villagrán. Por Morena se perfila Leticia Varela. Dimes y diretes. Pese a que dice trabajar por el bien de la democracia, el Instituto Nacional Electoral no deja de ser blanco de ataques. Algunos de sus consejeros como Rita Bel López Vences y Jorge Montaño Ventura son acusados por favorecer todo el tiempo a Morena. Ellos aseguran que actúan con imparcialidad y en la oposición piensan lo contrario. Precisiones. Desde el INAI nos aclaran que su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena concluye su gestión a finales de este año, pero en virtud de que el organismo autónomo atraviesa por una indefinición jurídica,
por la falta de nombramientos de 3 comisionados, su periodo podría extenderse de manera indefinida, como ocurrió con su antecesor Francisco Acuña Llamas. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La nueva Segov también contra la Corte. Considerada de las más cercanas y leales al presidente, la titular de Segov, Luis María Alcalde, dio ayer su primer raspón público a los ministros de la Corte. Acudió al informe de labores del presidente del Senado y enfiló sus baterías contra el Poder Judicial. Que entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro. Que la visión o perjuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponer a la de millones aquí representados, dijo. Ya agregó que las leyes aquí aprobadas deben ser respetadas y protegidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México. Ahora sí que, como diría ya saben quién, nada de que la ley es la ley. Echan a los perros en el INE. Ayer soltaron los perros en el INE. De forma extraña, ayer el instituto aplicó protocolo de seguridad en la sala de prensa, previo a la conferencia sobre el anteproyecto de presupuesto. La revisión con canes es usual al ingresar a la sede del viaducto Tlalpan, mas no en el área asignada a los reporteros. Personal de seguridad también estuvo realizando labores de supervisión. ¿Acaso en la era de Guadalupe Tadei se desconfía de la prensa? Marcelo y su premio Nobel. Marcelo Ebrard presentó ayer su plan para ganar más con un invitado de lujo, Robert Engel, Premio Nobel de Economía 2013, quien respaldó el proyecto económico del ex canciller y la serie de iniciativas que dio a conocer para mejorar los salarios, crecer a 5%, crear 6 millones de empleos, atraer más grupos como Tesla y facilitar la creación de empresas. El evento tuvo lugar en una fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México con la asistencia de jóvenes emprendedores. A ver si no lo cuestionan señalando que su invitado es neoliberal, pues ganó el Nobel por sus métodos de análisis con series económicas temporales. Resistencias en el comité organizador. Pues ya pasaron 5 días y nada que se le da audiencia al PRD en el comité organizador del Frente Amplio. Algunos periodistas dicen que ni siquiera se ha solicitado formalmente y que esperan que sea el propio comité el que los llame. Pero otros aseguran que a los del comité no les gustó nada que se haya puesto en duda su fallo y en cuestiones su trabajo. Por su parte, ayer Santiago Krill reclamó que a nadie se le puede negar el derecho de audiencia y todos apoyamos la moción de que se transparente y se audite la forma en que se llevó a cabo la decisión en el comité. Y entonces, el resbalón de Rutilio. A pesar de que no es la primera vez que asiste a la mañanera Rutilio Escandón, gobernador en Chiapas, mostró desconocimiento del protocolo, pues salió antes que el presidente López Obrador y tomó el lugar que se le asignó cuando la norma es que siempre el mandatario sale y los invitados detrás. Al percatarse de su error, se fue detrás de las mamparas y no se dio cuenta de que le dio la espalda a López Obrador. Pero digamos que eso es lo de menos. Lo importante es que, como siempre que le toca hablar del tema, solo evidenció que no está haciendo alguna acción u obra complementaria al Tren Maya, pues se limitó a hablar de la belleza de sus municipios. Protesta por desabasto y lo agreden. Lo que faltaba. Por si no fuera ya responsable el desabasto de fármacos en el sector salud, ahora en Guaymas, Sonora, un empleado del IMSS agredió a un derechohabiente que se manifestaba por falta de medicamentos
por fuera de una farmacia de la institución. Los hechos ocurrieron el pasado viernes y quedaron grabados en un video que circuló en redes sociales donde se observa al presunto trabajador empujar al manifestante y romper las cartulinas donde planteaba su reclamo. Lo que hay que ver. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 15 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro portal informativo en www.cconoticias.info y se mantenga informado sobre lo más sobresaliente que ocurre en México y en el mundo. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.